dudas o mayormente inquietudes que se dan dentro del ámbito de la iglesia y la eclesiología es la elección de los líderes y por sobre todas las cosas las incomodidades que muchas veces se dan en torno a las elecciones que se hacen dentro de la congregación en base a las condiciones socioeconómicas de diferentes personas, diferentes hermanos dentro de la congregación. A lo que de alguna manera intuitiva muchos hermanos entienden de que algo no está bien, no está correctamente y no pueden dilucidarlo o explicarlo o externarlo de una forma muy clara. Y lo cierto es que más allá de esa intuición, hay una base teológica muy fuerte donde la palabra afirma la elección de Dios por los pobres para poder llevar y extender el reino. Esto tiene una amplitud muy amplia y en esta clase, en esta primera clase, vamos a empezar a desarrollarla. Para poder empezar, podemos decir que realmente no es una sorpresa de que Dios haya elegido a los pobres físicamente o materialmente hablando para el comienzo de su ministerio y la extensión del reino. Aunque obviamente bíblicamente la Biblia en cuanto al concepto de pobre no se refiere estrictamente a lo material, vamos a avanzar sobre este principio para entender claramente esta parte que es el núcleo del Evangelio o uno de los núcleos del Evangelio y de esta manera poder entender claramente la elección de Dios y también la observación de los líderes dentro de la congregación. Por eso uno no tiene que pues, leer mucho el Nuevo Testamento para descubrir dónde la iglesia primitiva tuvo la idea de que los pobres fueron especialmente elegidos por Dios para recibir el Evangelio y difundirlo por toda la tierra. De hecho, Jesús mismo había anunciado públicamente que fue intencionalmente predicando hacia los pobres. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 8 y Lucas capítulo 6, versículos 20. Y también la palabra, el Evangelio, que es justamente la descripción de la vida de Jesús en la tierra, va mostrando, va formando, va diciendo de qué manera la elección de los pobres determinó o, digamos, demostró que de hecho Él fue el Mesías. En Mateo capítulo 11, versículo del 2 al 6, así justamente lo va desarrollando. De hecho, la palabra elegido y elegidos, tanto en Santiago como en 1 Corintios, textos que vamos a leer dentro de unos minutos que vienen, justamente viene una palabra griega que es eklegomai. Y esta palabra eklegomai quiere decir dar favor al sujeto elegido. Se trata de las preferencias y las elecciones de entre muchas opciones. En otro contexto se utiliza esta palabra, eklegomai, para describir la elección de Dios hacia justamente sus discípulos, los elegidos. Basándonos en estas enseñanzas de Jesús, no es raro encontrar declaraciones muy explícitas en las epístolas del apóstol Pablo y también en las cartas de Santiago, en donde justamente vemos esta manera de poder interpretar el acercamiento de Jesús hacia hacia la extensión del reino y la proclamación de tal. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios que ha prometido a los que le aman? Esto está en Santiago capítulo 2, versículo 5. De manera similar, Pablo describe en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estas ideas son ideas centrales dentro de la palabra y no son un tema nuevo dentro del contexto del Antiguo Testamento, ya que justamente en este contexto se desenvuelve tanto el Nuevo Testamento en una amplia intención
de continuación sobre la base del Antiguo Testamento. Un erudito del siglo pasado, él hace tres observaciones bien significativas. Dice, en primera instancia, Dios tiene un interés particular por los pobres. En segunda instancia, el pueblo de Dios debe manifestar una preocupación similar hacia los pobres, y los pobres son frecuentemente identificados con los piadosos y los justos. Estas observaciones son muy significativas para poder ir entendiendo el concepto que se va desarrollando bíblicamente hablando. Para esto tenemos que definir quiénes son los pobres bíblicamente hablando. Y de hecho podemos verlo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los pobres, la palabra pobre está muy conectado con el concepto de pobre en español. No hay diferencia. Un pobre en el griego está diciendo que es aquel que socioeconómicamente hablando es desfavorecido. Pero en el Antiguo Testamento no se limita a esto. En el Antiguo Testamento dice, bueno, también, o en el hebreo, también esto es lo que significa un pobre, pero hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Bueno, ese algo más se puede referir en tres principios que los vamos a decir a continuación. En primera instancia es lo que se dice en el Nuevo Testamento, que es la falta de dinero y recursos necesarios, que esto es en sintonía con lo que en el griego está diciendo. En segunda instancia, que es ahí donde es ese algo más, está refiriéndose los que tienen dinero y recursos se aprovechan de los pobres. O sea, en el hebreo la palabra pobre no solamente es aquel que no tiene, sino que los ricos se aprovechan de aquellos que no tienen. Es en sintonía con lo que pasa en la actualidad. Pero el tercer concepto justamente está refiriéndose que el resultado de esta condición es que humildemente los pobres deben recurrir a Dios como su única fuente de protección. Y si conectamos estos dos principios, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, podemos hacer una definición teológica sobre lo que la Biblia habla acerca de lo que es y quién es un pobre bíblicamente hablando. Y un pobre bíblicamente hablando son aquellos o es aquel cuya necesidad lo hace lo suficientemente desesperado como para confiar solamente en Dios. Vuelvo a repetir. Aquellos cuyas necesidades los hacen lo suficientemente desesperados como para confiar solamente en Dios, son aquellos que bíblicamente son pobres. Fíjense que esto está en sintonía con el concepto de lo que la palabra va hablando acerca de la condición del hombre. Hay una palabra en el libro Apocalipsis donde el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, y el texto está en el versículo 17 del capítulo 3. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirios para que veas. Está mostrándonos la palabra en el libro de Apocalipsis, en la conclusión de la Biblia, cómo es la condición del hombre. El hombre por naturaleza es pobre, su condición esencial es pobre, pero no se limita a esa condición esencial, sino que está incluyendo también a aquellos quienes son pobres materialmente. Pero la Biblia quiere hacer esta definición, esta distinción, esta corrección sobre lo que el mundo piensa acerca de los pobres, porque es necesario que este entendimiento pueda traer claridad a nuestra comprensión eclesiológica de cómo es la vida de la iglesia. La iglesia no tiene preferencias por nadie, porque al final del día todos estamos o nos hemos encontrado en Dios en nuestra fragilidad, en nuestra pobreza, en nuestra condición de pobres. Algo que veníamos diciendo hace un tiempo, es el concepto de pobre dentro del Evangelio de Mateo y dentro del Evangelio de Lucas, donde especialmente cuando Mateo dice o Jesús dice, bienaventurados los pobres,
Lo que hacíamos referencia es que la palabra pobre en griego es una palabra que es tojo, y si usted quiere poner en su Biblia abajo de pobre, quiere poner mendigo, va a ser una observación que va a ser más fiel a lo que el griego está significando, porque la palabra Macario y tú, tojos, bienaventurados los tojos, los mendigos, es más profundo, está en sintonía con lo que el griego está diciendo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el mendigo está más abajo que el pobre. El pobre gana lo mínimo, el mendigo no tiene para comer. Y ahí hace sentido, porque día con día tengo que extender mi mano para poder recibir el maná del cielo y de esa abundancia poder dar de lo que Dios me da. Pero día con día debo recibir. Si no recibo como un mendigo que no tiene para comer, no es que gana el mínimo, no tiene para comer, de esa forma justamente en esa mendicidad dice la palabra que de los tales es el reino de los cielos. Por esto es que, en resumen, los pobres, tanto en el judaísmo, se refieren a aquellos que tienen una necesidad desesperada. Esto es el elemento socioeconómico, cuya impotencia los conduce a una relación de dependencia con Dios, justamente para el suministro de sus necesidades y su vindicación. Volvemos al concepto. El concepto, bíblicamente hablando, acerca de los pobres son aquellos cuya necesidad los hace lo suficientemente desesperados como para confiar solamente en Dios. Y conectando este texto con Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, convenimos que lo que está ocurriendo es justamente el poder desnudar la condición humana para reconocer nuestra pobreza y nuestra necesidad.